Profesora, somos el grupo 4 conformado por Titi Chávez, Flor Vicente, Jonathan Mautino, Oliver Timaná y mi persona Diego Rivera. A continuación expondremos el tema de abusos y represiones policiales y a la vez violaciones de los derechos humanos durante las protestas contra el gobierno de la actual presidenta Dina Boluarte. Las protestas o manifestaciones se basan fundamentalmente en las sociedades democráticas como el desapego o en busca de un cambio en algunas actitudes o posturas impuestas por los gobiernos. En estos casos, los entes veladores de las leyes y de la seguridad cometen algunos errores durante estas manifestaciones. Como contexto, la Policía Nacional a veces hace, en base al uso excesivo de la fuerza, detenciones involuntarias o tácticas de intimidación, entre otras malas prácticas, comete algunas violaciones. Con esto nos planteamos la pregunta si realmente sucedieron violaciones durante el gobierno de la actual presidenta Dina Boluarte. En sí, hemos decidido que sí, sí se cometieron algunas violaciones. Con ello, expondré los motivos en base a algunos argumentos fundamentales. En primer lugar, consideramos que las autoridades están vulnerando los derechos humanos establecidos bajo un margen legal, ya que la humanidad y dignidad intrínseca a todos. Por un lado, se presenció el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de policías y militares que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra tanto de los protestantes como de terceras personas. Este hecho lo podemos identificar en la postura de Ferrajoli, quien señala que los derechos humanos son derechos de los individuos que sirven para protegerlos contra sus culturas e incluso contra sus familias, que protegen a la mujer contra su padre o el marido, que protegen a los menores contra sus padres, en general a los oprimidos contra sus culturas opresivas. Pero esto va de la mano con la tutela de las libertades y con el respeto de las diferencias culturales que gracias a ellas se expresan. Es así como el Estado debe dar capacitaciones y evaluación para las fuerzas del Estado que intervienen en las manifestaciones, protestas y dar prioridad a la defensa de la vida e integridad de todas las personas. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que al ser perpetrados por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podría calificarse como una masacre. En ese sentido, tal como lo menciona Ferrajoli, parece ser entonces que solo a través del respeto irrestricto de la ley del más débil se garantizaría el igual respeto a todas las diferentes identidades culturales, pues las decisiones relativas a este no estarán en manos de una mayoría política, sino que constituiría la esfera de lo indecidible. Y esto nos impone el gran reto de aprender a conocer las culturas distintas y superar nuestros prejuicios y nuestro presuntuoso analfabetismo cultural. Por ello es importante que las graves violaciones de los derechos humanos reportadas deben ser investigadas diligentemente por las fiscalías especializadas en ello y deben ser juzgadas. En segundo lugar, consideramos que las acciones desproporcionadas tomadas por el gobierno en respuesta a las manifestaciones podrían haber sido evitadas si se hubiese priorizado el establecimiento de un diálogo con los ciudadanos protestantes. Es así que tener una buena práctica de ciudadanía intercultural fomenta la empatía y ayuda a comprender mejor la situación bajo una perspectiva más inclusiva y solidaria. Según el Ministerio de Cultura, el ciudadano y la ciudadana intercultural es capaz de dialogar con otros ciudadanos y ciudadanas que provienen de diferentes culturas, es decir, que hablen lenguas diferentes o tengan diversas religiones, considerando siempre sus perspectivas de vidas tan valiosas como las propias. En otras palabras, lo fundamental y necesario es poder entablar el diálogo en condición de igualdad y comprensión mutua, sin recurrir a prácticas violentas que afecten la ciudadanía. Asimismo, en palabras del filósofo canadiense Kimblica, un ciudadano intercultural es alguien que no solo apoya los principios de un Estado multicultural, sino que también demuestra todo un rango de actitudes personales positivas hacia la diversidad y dispuesto a considerar cómo se ven las cosas desde el punto de vista de otra gente en vez de asumir su perspectiva de modo de vida heredado como superior. En ese sentido, el filósofo
destaca la importancia de tener una actitud abierta y respetuosa hacia la diversidad, mostrando empatía hacia los demás y evitando el juicio o la superioridad cultural. Por ello, el gobierno debe promover la convivencia pacífica entre todos los ciudadanos y no privarlo de sus derechos. En tercer lugar, consideramos que el gobierno de Dina Boluarte ha sido el causal de reprimir políticas de la oposición y la libertad de expresión, así como arrestar y detener arbitrariamente a disidentes políticos. Por una parte, las acciones se han llevado a cabo en un intento de mantener el poder y el control sobre el país. En ese sentido, el gobierno ha hecho un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y erosiona los principios de una sociedad libre, lo que ha provocado heridos y muertos. Por ejemplo, durante una protesta reciente contra las políticas de gobierno, varios manifestantes resultaron heridos y arrestados por la policía. Por otra parte, están las acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho, creando una atmósfera de miedo e intimidación, donde la gente tiene miedo a hablar en contra del gobierno. Esto conduce a una falta de transparencia y rendición de cuentas en el gobierno, lo que erosionar aún más la confianza pública en el gobierno. Además, las violaciones de los derechos humanos socavan el crecimiento económico y el desarrollo al crear un entorno comercial e inestable que desalienta la inversión y la innovación. Gracias. Bueno, en conclusión, basándonos en la información presentada en el texto, existen fuertes indicios de que durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte se cometieron violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones. Las fuerzas del orden encargadas de proteger los derechos de los ciudadanos han sido acusados de usar de manera excesiva la fuerza, realizar detenciones arbitrarias y emplear tácticas de intimidación. Estas acciones constituyen una violación a los derechos fundamentales de las personas y deben ser investigadas de manera diligente y juzgadas por las autoridades competentes. Además, se argumenta que estas acciones podrían haberse evitado si se hubiera priorizado el diálogo y la comprensión mutua con los manifestantes. Establecer un ambiente de ciudadanía intercultural basado en el respeto y la empatía hacia la diversidad habría facilitado la resolución pacífica de los conflictos y evitado la represión violenta. Muchas gracias.